Si alguien te ha traicionado o lastimado, lo peor que puedes hacer es reaccionar desde el dolor. Pero hay una única acción que cambiará todo. Y cuando la descubras, nunca volverás a sufrir por una traición. La traición duele porque rompe la confianza. Nos hace dudar de nosotros mismos y puede convertirse en una herida que parece imposible de sanar. ¿Cómo soltar el dolor? ¿Cómo recuperar la paz interior cuando alguien te ha hecho daño? Las enseñanzas del budismo Zen tienen la respuesta. No se trata de venganza ni de reprimir lo que sientes. Se trata de comprender la naturaleza del sufrimiento y aprender a liberarte de él. Hoy descubrirás el secreto que los sabios han transmitido por siglos. Una sola acción que puede transformar el dolor en sabiduría, el rencor en libertad y la tristeza en crecimiento. Si te han traicionado, no hagas nada, pero no de la forma en la que crees. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. La traición es una de las heridas emocionales más profundas que una persona puede experimentar. Puede venir de una pareja infiel, un amigo desleal o incluso un familiar que rompió tu confianza. Cuando eso ocurre, el impacto va más allá del engaño en sí. Nos hace cuestionar nuestro valor, nuestras decisiones y hasta la naturaleza de nuestras relaciones. ¿Por qué alguien traiciona a quien le ha dado su amor y confianza? ¿Es posible sanar sin quedarse atrapado en el resentimiento? ¿Cómo soltar el dolor sin perder nuestra dignidad? Las enseñanzas del budismo Zen nos muestran que el sufrimiento no viene de la traición en sí, sino de nuestra resistencia a aceptar lo que ha sucedido. El apego a la expectativa de lealtad es lo que causa el dolor, pero aquí está la clave. Hay una forma de trascender esta herida sin alimentar el sufrimiento, una acción que, cuando la comprendas, te liberará completamente del pasado. Hoy descubrirás cómo soltar la traición con sabiduría y dejar de cargar el peso del dolor emocional. Si alguien te ha engañado o lastimado, hay una respuesta que no esperas y puede cambiar tu vida para siempre. Cuando alguien nos traiciona, la reacción natural es el dolor, la rabia y el deseo de entender por qué ocurrió. La mente entra en un bucle interminable de preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Pude haberlo evitado? Esta búsqueda de respuestas puede consumirnos y hacernos prisioneros de nuestro propio sufrimiento. Desde una perspectiva budista, el problema no radica en el hecho de la traición, sino en el apego que tenemos a la imagen que construimos de la otra persona. Cuando confiamos en alguien, creamos en nuestra mente una idea de cómo es, qué valores tiene y cómo debería actuar. La traición rompe esa imagen y nos deja frente a una realidad que no queremos aceptar. Buda enseñó que el sufrimiento proviene de la resistencia a la realidad. Cuando nos aferramos a lo que debería haber sido en lugar de aceptar lo que es, generamos dolor innecesario. El engaño de alguien no define nuestro valor ni nuestra dignidad. Lo que nos lastima no es solo el acto en sí, sino la lucha interna entre la verdad y la historia que queríamos creer. Para romper este ciclo de sufrimiento, es fundamental cambiar la perspectiva. En lugar de preguntarte, ¿por qué me hicieron esto? La verdadera pregunta debería ser, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Aquí es donde la enseñanza budista sobre el desapego se vuelve clave. El desapego no significa indiferencia ni resignación. No se trata de ignorar el daño o fingir que no duele. Significa dejar de otorgarle poder a la traición sobre nuestro bienestar emocional. La persona que traiciona actúa desde sus propias sombras, sus miedos, inseguridades o deseos ocultos. Su acción es un reflejo de su mundo interno, no del tuyo. Imagina que estás sosteniendo una cuerda con fuerza, pero del otro lado alguien la jala con violencia. Cuanto más resistes, más dolor sientes en tus manos. Soltar la cuerda no significa perder, sino liberarte de la tensión que te lastima. Así es el proceso de soltar la traición.
dejar de alimentar el resentimiento para recuperar tu paz interior. En el budismo zen se habla del concepto de Wu Wei, que significa la acción sin esfuerzo, fluir con la naturaleza de las cosas. En 1900, el contexto de la traición. Esto significa aceptar lo que ha sucedido sin permitir que destruya nuestra serenidad. La verdad no necesita ser defendida. Con el tiempo, todo se acomoda en su lugar. Cuando alguien nos engaña o hiere, el instinto es reaccionar con enojo, buscar justicia o demostrar que somos dignos de respeto. Sin embargo, el silencio y la calma tienen un poder mucho mayor. Responder, con equilibrio en lugar de con furia, coloca la responsabilidad del daño en quien lo causó y no en quien lo sufrió. Un maestro zen dijo una vez, el bambú se inclina con el viento, pero nunca se rompe. No es debilidad, es sabiduría. Quien se aferra a la rabia solo se lastima a sí mismo. Quien aprende a soltar, transforma su dolor en fuerza. Aquí radica la gran enseñanza. El verdadero poder no está en la venganza, sino en la capacidad de seguir adelante sin que la traición defina tu vida. La traición, aunque dolorosa, tiene una enseñanza oculta que la mayoría no quiere ver. No es la traición lo que causa sufrimiento, sino la resistencia a aceptarla. Queremos aferrarnos a la idea de que la persona que nos hirió no era capaz de hacerlo, que sus acciones fueron un error, que de alguna forma podemos hacer que todo vuelva a ser como antes. Pero esta lucha interna solo prolonga el dolor. Buda enseñó que el sufrimiento no proviene de los hechos en sí, sino de nuestra relación con ellos. Si resistimos la verdad, si nos negamos a aceptar lo que sucedió, la herida sigue abierta y se infecta con el tiempo. En cambio, cuando dejamos de aferrarnos a lo que debería haber sido y abrazamos lo que es, encontramos la paz. Uno de los principios fundamentales del budismo es el concepto de impermanencia. Todo en la vida cambia, nada permanece igual para siempre. Las relaciones, las emociones, incluso nuestra identidad evolucionan con el tiempo. La traición no es una excepción. Quienes hoy te lastiman quizás un día te hayan amado sinceramente, pero el amor, al igual que las estaciones, cambia su forma. El error más común es tomar la traición como algo personal. Creemos que significa que no éramos suficientes, que algo en nosotros estaba roto. Pero en realidad, la traición habla más de quien la comete que de quien la sufre. Alguien que engaña o hiere a otro no lo hace porque la víctima lo merezca, sino porque su propio mundo interno está en conflicto. Imagina que estás sosteniendo un vaso lleno de agua, pero poco a poco comienzas a sentirlo más pesado. Si te aferras a él, el dolor en tu mano aumenta. Soltarlo no significa que el agua desaparezca, sino que ya no es un peso que cargas. Lo mismo ocurre con la traición. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero puedes decidir si seguirás sosteniéndolo o lo soltarás. La verdadera enseñanza de este proceso es el desapego consciente. No significa ignorar lo que pasó, sino dejar de darle el poder de definirte. No significa olvidar el daño, sino decidir que no dominará tu presente. El Zen nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de observar sin reaccionar. Cuando permites que la traición te robe la paz, le das poder a quien te hirió. Pero cuando te mantienes en equilibrio, sin dejarte arrastrar por la ira o el resentimiento, recuperas el control de tu vida. Mucha gente busca justicia después de ser traicionada. Creen que exponiendo la verdad o enfrentando al traidor, encontrarán alivio. Pero el budismo nos enseña que la justicia más poderosa es aquella que no necesita demostración. El karma es una ley inquebrantable. Todo lo que alguien hace, tarde o temprano regresa. No es tu tarea asegurarte de que quien te traicionó sufra, porque la vida misma se encarga de devolver a cada persona lo que siembra. La pregunta clave es, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que el dolor tenga control sobre ti?
Cada minuto que dedicas a pensar en la traición, en lo que podrías haber hecho diferente, en cómo la otra persona debería pagar por su error, es un minuto que podrías estar usando para sanar, crecer y reconstruirte. Cuando un pájaro está encerrado en una jaula con la puerta abierta, puede salir en cualquier momento, pero muchas veces se queda porque no conoce otra realidad. La traición puede ser tu jaula o tu liberación. Depende de si decides aferrarte o volar hacia algo nuevo. Aquí está la clave. Soltar no es perder. Soltar es ganar espacio para lo que realmente merece estar en tu vida. Cuando alguien nos traiciona, la reacción instintiva es querer respuestas, buscar explicaciones o incluso exigir justicia. Nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué hizo esto? ¿No significaba nada lo que compartimos? Estas preguntas giran en nuestra mente como un eco interminable, pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, nunca obtendremos una respuesta satisfactoria. El budismo nos enseña que la mente sufre porque se aferra a lo que no puede controlar. Intentamos racionalizar lo irracional. Buscamos lógica en lo que solo es el reflejo de las sombras internas de otra persona. Pero hay una verdad que muchos no quieren aceptar. La traición no es tu problema, es el de quien la cometió. Imagina un espejo. Si está limpio, refleja con claridad. Si está sucio, la imagen se distorsiona. La traición es el resultado de un espejo roto en la mente de quien te hirió. Sus propias inseguridades, miedos o deseos los llevaron a actuar de manera egoísta, no porque te faltara algo, sino porque dentro de ellos algo estaba en desequilibrio. La filosofía Zen nos dice que cuando alguien nos hace daño, tenemos dos opciones: seguir aferrándonos a la herida o liberarnos de su influencia. Si alguien nos apuñala con una daga, ¿qué sentido tiene seguir empujándola más dentro? Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos cuando revivimos el dolor, cuando nos dejamos consumir por la rabia o el resentimiento. Buda enseñó que aferrarse al odio es como sostener un carbón ardiente con la intención de lanzarlo a otra persona. Tú eres quien se quema primero, en lugar de alimentar el fuego. La verdadera sabiduría es reconocer que el daño ya está hecho, pero que su efecto en ti es algo que sí puedes controlar. La clave para superar la traición no es entenderla, sino trascenderla. No significa ignorar lo que pasó, sino decidir conscientemente que no definirás tu vida por ello. Cada vez que piensas en la persona que te lastimó, cada vez que te sumerges en la angustia de lo ocurrido, estás atándote más a esa historia. Pero si eliges soltarla, recuperas tu poder. Las enseñanzas budistas hablan del concepto de vacío emocional. Nos sentimos traicionados porque esperamos que las personas sean de cierta manera, que actúen con reciprocidad, que valoren lo que damos. Pero esta expectativa es una ilusión. Nadie nos debe nada. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la traición como un ataque personal y empezamos a verla como lo que realmente es: una manifestación de la naturaleza del otro, un monje. Zen dijo una vez: si alguien te golpea con una vara, ¿te enojas con la vara o con quien la sostiene? Del mismo modo, cuando alguien nos traiciona, debemos preguntarnos: ¿es la persona en sí el problema o sus propias sombras internas las que la llevaron a actuar así? El desapego es el arma más poderosa contra el sufrimiento. No significa frialdad, no significa indiferencia, significa que decides no permitir que el comportamiento de los demás controle tu paz. Piénsalo de esta manera: cuando alguien traiciona, rompe algo en sí mismo más que en ti. La confianza perdida es su carga. La deslealtad es su carga. Las consecuencias son su carga. Tu única responsabilidad es no convertirte en prisionero del dolor. Muchas veces creemos que aferrarnos a la rabia nos protege, que si soltamos el resentimiento, estamos perdonando lo que hicieron. Pero soltar no es justificar. Soltar es
Decidir que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en alguien que no supo valorarte. Buda enseñó que no podemos evitar el sufrimiento inicial, pero sí podemos elegir cuánto tiempo lo cargamos. La traición es un golpe inesperado, pero lo que hacemos después de ese golpe es lo que realmente define nuestro destino. Puedes seguir recogiendo los pedazos de algo roto, o puedes soltar y caminar hacia una vida más libre, más liviana y más plena. Porque al final, lo más importante no es por qué te traicionaron, sino qué harás con lo que aprendiste. La traición duele, eso es innegable. Nos sacude, nos rompe, nos obliga a cuestionar lo que creíamos seguro. Pero lo que realmente nos mantiene atrapados no es el hecho en sí, sino nuestra resistencia a aceptarlo. Seguimos reviviendo el dolor, alimentando la herida, esperando respuestas que quizás nunca lleguen. Sin embargo, hay un poder inmenso en soltar. No soltar por el otro, sino por ti mismo. Porque cada vez que te aferras al resentimiento, sigues atado a esa historia. Pero cuando decides liberar el peso de la traición, recuperas tu paz. Las enseñanzas del budismo y el zen nos muestran que la verdadera victoria no está en la venganza, ni siquiera en la justicia externa, sino en alcanzar un estado en el que lo ocurrido ya no te controle. Cuando alguien traiciona, el problema es suyo. Si sigues sufriendo por ello, el problema es tuyo. Así que la pregunta final no es por qué te hicieron daño, sino hasta cuándo vas a permitir que ese daño defina tu vida. Si este mensaje resonó contigo, dime en los comentarios qué es lo que más te impactó. ¿Has vivido una experiencia similar? ¿Cómo lograste superarla? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir profundizando en la sabiduría zen y budista. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, la verdadera paz no viene de fuera sino de dentro.